La hermana Margaret caminaba lentamente por el estrecho pasillo del convento de Santa Catalina. Sus suaves pasos resonaban contra los viejos muros de piedra. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Había recorrido estos mismos pasillos durante 43 años, pero hoy se sentía diferente. Podía oír la música de piano que provenía de la capilla y le dolía el corazón de una forma que no podía explicar. La música se detuvo bruscamente, seguida de un suspiro de frustración. La hermana Margaret se detuvo frente a la puerta de la capilla, escuchando mientras una de las hermanas más jóvenes cantaba con dificultad las primeras notas de Amazing Grace por tercera vez. La melodía estaba presente, pero carecía de la calidez y la profundidad que solo se logran con años de práctica y un amor genuino por el instrumento. La hermana Margaret recordaba cuando solía tocar esa misma canción. Sus dedos bailaban sobre las teclas con tanta facilidad que las otras hermanas a menudo dejaban de lado sus tareas matutinas solo para escuchar. La música llenaba cada rincón de la capilla, envolviendo los bancos de madera y elevándose hasta el techo abovedado como una oración hecha de sonido. Fue antes de que sus manos comenzaran a temblar en los momentos importantes, antes de que sus dedos comenzaran a torpemente con las teclas que había tocado miles de veces antes de que la Madre Superiora tuviera que tomar esa difícil decisión que lo cambió todo. Empujó la pesada puerta de la capilla y entró. La joven hermana al piano levantó la vista con alivio. «Oh, hermana Margaret, me alegro tanto de que esté aquí. Es que no puedo entenderlo bien. Las notas están todas ahí, pero no suena a música. Suena bueno, como a alguien que acaba de aprender a tocar». La hermana Margaret sonrió amablemente y se acercó al piano. El instrumento era viejo, probablemente de 50 años o más, pero había sido bien cuidado. La madera aún estaba pulida y cada tecla había sido desgastada por innumerables dedos a lo largo de las décadas. Había pasado tantas horas en este banco que probablemente podría tocarlo con los ojos cerrados. «La música no se trata solo de tocar las notas correctas», dijo la hermana Margaret, sentándose junto a la hermana menor. «Se trata de sentir la historia detrás de cada canción. Este himno, por ejemplo, fue escrito por alguien que lo perdió todo y luego recuperó la esperanza al tocarlo. No solo estás creando sonidos, estás compartiendo ese viaje con todos los que lo escuchan». La joven hermana asintió, pero la hermana Margaret pudo ver la duda en sus ojos. Era la misma mirada que había visto en muchos rostros a lo largo de los años. La gente pensaba que la música era un don innato o algo que nunca podrías comprender del todo. Pero la hermana Margaret sabía que no era así. Había visto a gente común crear una belleza extraordinaria al abrir sus corazones a la música. «¿Quieres que te muestre?», preguntó la hermana Margaret. Sus dedos, mientras se cernían sobre las teclas, se iluminaron de esperanza, pero luego se ensombrecieron rápidamente. «Oh, es la hermana Margaret. La Madre Superiora dijo que no deberías. O sea, estaba preocupada por tus manos». La sonrisa de la hermana Margaret se desvaneció un poco. Retiró las manos a su regazo y las miró. Eran manos viejas, ahora marcadas con manchas marrones y cruzadas con líneas que contaban la historia de una vida plena. Los nudillos estaban hinchados y algunas mañanas les dolían terriblemente, pero ahora, sentadas aquí junto a este hermoso instrumento, se sentían fuertes y listas. «Sí», dijo en voz baja. «La Madre Superiora es muy sabia, solo quiere lo mejor para todos». La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos en el pasillo. La Madre Superiora apareció en la puerta. Su expresión era amable pero firme. Era unos 15 años menor que la hermana Margaret, pero se comportaba con la confianza de quien ha estado tomando decisiones difíciles durante mucho tiempo. «Hermana Margaret», dijo al entrar en la capilla, «pensé que podría encontrarte aquí. ¿Estás ayudando con la práctica de música?» «Solo te doy ánimos», respondió la hermana Margaret. Levantándose del piano, los jóvenes se esfuerzan mucho para que todo sea perfecto. La Madre Superiora asintió,
pero con la mirada fija en el piano. Sé cuánto te gusta la música. Hermana Margaret, todas sabemos que tocar ha traído mucha alegría a nuestra comunidad durante tantos años, pero hemos hablado de esto. El médico dijo que el estrés de tocar podría empeorar tu condición. No podemos arriesgarnos a que te lastimes. La hermana Margaret recordaba ese día claramente. Había sido durante el servicio de Pascua y la capilla estaba llena de visitantes de la comunidad. Había estado tocando Cristo el Señor ha resucitado hoy. Cuando sus manos se agarrotaron de repente, la música se detuvo a mitad de una frase y se quedó allí paralizada mientras 200 personas esperaban en silencio. La vergüenza había sido abrumadora, pero peor que eso fue el miedo que vio en los rostros de las otras hermanas. La habían visto luchar y no sabían cómo ayudarla. Entiendo. Hermana Margaret dijo, alejándose del piano, tienes razón, por supuesto que no quiero preocuparme. Nadie, pero mientras se alejaba, no pudo evitar mirar atrás. El piano, allí, bajo la luz de la mañana, silencioso y esperando. Todas esas teclas, todas esas posibles melodías, simplemente ahí, sin usar, parecían un desperdicio. Durante las siguientes semanas, la hermana Margaret pasó cada vez más tiempo en la capilla. Llegaba temprano para las oraciones matutinas y se quedaba hasta tarde después de los servicios vespertinos. Se decía a sí misma que estaba allí para rezar, para meditar y encontrar paz en ese espacio tranquilo, pero en realidad estaba allí para estar. Cerca del piano, se sentaba en el primer banco y observaba cómo las diferentes hermanas se turnaban para tocar en los servicios. Algunas eran mejores que otras, pero ninguna parecía conectar realmente con la música. Tocaban las notas correctamente, pero se perdían el alma de cada canción. Un himno sonaba mecánico, como si lo estuviera tocando alguien que hubiera aprendido los movimientos pero no el significado. A veces, tarde por la noche, cuando el convento estaba en silencio y todos los demás dormían, la hermana Margaret se sentaba en el banco del piano y ponía las manos sobre las teclas. No las presionaba ni emitía ningún sonido. Simplemente se sentaba allí sintiendo la suave y fresca superficie bajo las yemas de sus dedos, recordando cómo se sentía cuando la música fluía a través de ella como agua por un arroyo. Sus manos recordaban la forma de los diferentes acordes, como sus dedos se estiraban por las teclas para alcanzar las notas graves. Mientras su mano derecha bailaba a través de la melodía, casi podía oír la música en su mente, nota por nota, frase por frase, pero nunca llegó a tocarla. Le había dado su palabra a la Madre Superiora y tenía la intención de cumplirla. Las otras hermanas comenzaron a notar que pasaba tanto tiempo en la capilla. La encontraban allí por la mañana, sentada tranquilamente en el primer banco, o tarde por la noche, arrodillada en oración cerca del altar. Algunas de ellas se preocupaban de que se estuviera aislando demasiado centrada en el pasado. Intentaron animarla a unirse a otras actividades para encontrar nuevas maneras de contribuir a la comunidad, pero la hermana Margaret no podía explicarles lo que sentía. ¿Cómo podía decirles que cada vez que escuchaba a alguien esforzarse por interpretar una pieza musical, se le rompía el corazón un poco más? ¿Cómo podía explicar que sus manos, que una vez habían aportado tanto, la belleza en el mundo, ahora se sentía inútil y olvidada? Empezó a soñar con tocar en esos sueños. Sus manos eran jóvenes y fuertes otra vez y la música emanaba de ella, como la luz del sol. Despertaba con lágrimas en las mejillas. Sus dedos aún se movían como si tocaran teclas invisibles. Los sueños eran tan vívidos, que a veces tenía que mirarse las manos a la luz de la mañana para recordarse que estaban viejas y rígidas y ya no eran capaces de la magia que una vez crearon. Pero incluso en su tristeza, la hermana Margaret nunca dejó de creer en el poder de la música. Sabía que en algún lugar dentro de ella el don seguía. Ahí, esperando el momento adecuado para resurgir. La mañana de otoño era fresca y clara cuando el coche negro se detuvo frente al convento de Santa Catalina. La hermana Margaret cuidaba el pequeño jardín cerca de la entrada,
descabezando con cuidado las últimas rosas de la temporada. Siempre había encontrado paz en la jardinería, la forma en que sus manos aún podían nutrir la vida. Incluso cuando ya no podían crear música, levantó la vista cuando oyó cerrarse las puertas del coche y vio a un hombre de unos 40 años salir, seguido de un hombre más joven. Una mujer cargaba lo que parecía un equipo de cámara profesional. El hombre tenía una mirada amable tras unas gafas de montura metálica y se movía con la naturalidad de quien se siente cómodo consigo mismo. Su acompañante estaba ocupada revisando varios equipos, murmurando para sí misma sobre la iluminación y los niveles de sonido. «Disculpe», el hombre gritó mientras se acercaba a la puerta del jardín. «Busco a la Madre Superiora. Tenemos una cita para un documental». La hermana Margaret se secó las manos en el delantal y sonrió. «Por supuesto que debe ser de la gente del cine. La Madre Superiora mencionó que podrías venir hoy. Soy la hermana Margaret». David Chun dijo, extendiendo la mano con una cálida sonrisa. «Este es mi asistente, Riley. Estamos aquí para aprender sobre las tradiciones musicales de su comunidad». Mientras caminaban hacia el edificio principal, David sintió curiosidad por la anciana hermana que estaba a su lado. Había algo en la forma en que ella marcaba cierto ritmo en sus pasos que le recordaba a los músicos con los que había trabajado a lo largo de los años. Era sutil, pero después de 20 años en la industria musical, había aprendido a reconocer esa gracia particular que provenía de toda una vida trabajando con el ritmo y melodía. «¿Cuánto tiempo llevas en el convento?», preguntó mientras subían los escalones de piedra. 43 años. La hermana Margaret respondió. «He visto muchos cambios en ese tiempo, pero la música siempre ha sido el corazón de nuestra comunidad». Algo en su voz hizo que David se detuviera. Había una profundidad, una especie de anhelo que hablaba de experiencia personal más que de simple observación. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, habían llegado a la Madre Suprema. Oficina del párroco. La reunión con la Madre Superiora fue bien. Estaba entusiasmada con el proyecto y deseosa de compartir la historia de sus tradiciones musicales. Habló con pasión sobre el papel de la música en sus oraciones diarias, cómo unía a la comunidad y cómo los conectaba con generaciones de hermanas que nos precedieron. «Tenemos voces encantadoras en nuestro coro», la Madre Superiora explicó, «y varias hermanas tocan instrumentos. Nada demasiado sofisticado, por supuesto, pero hacemos todo lo posible por mantener viva la tradición». David asintió, tomando notas. «Me encantaría capturar algo de eso». Su autenticidad, como la música se convierte en parte de la vida espiritual diaria, más allá de una simple interpretación. «Maravilloso. Podría organizar una filmación durante nuestras oraciones vespertinas de esta noche». La acústica de nuestra capilla es bastante hermosa mientras discutían la logística. David se encontró con que su atención se desviaba hacia los sonidos que provenían de otra parte del edificio. Podía oír música de piano, vacilante e insegura, que se detenía y comenzaba mientras alguien interpretaba lo que parecía un himno. La interpretación era técnicamente correcta, pero carecía de la profundidad emocional que la haría realmente conmovedora. «Esa es la hermana Catherine practicando esta noche», dijo la Madre Superiora al notar su distracción. «Ha estado trabajando muy duro para mejorar su interpretación musical. No es algo natural para todos, pero tiene tanta dedicación». «¿Tu comunidad siempre ha tenido músicos fuertes?», preguntó David. La expresión de la Madre Superiora cambió ligeramente. Una sombra cruzó su rostro. «Hemos sido bendecidos con talentos extraordinarios a lo largo de los años. La hermana Margaret, quien te mostró, alguna vez fue bastante competente. Tocó para nuestros servicios durante décadas». Realmente, el interés de David se despertó de inmediato. «¿Qué sucedió? ¿Dejó de tocar por la edad?» «Problemas de salud», dijo la Madre Superiora. «Cuidado con sus manos. Bueno, la artritis puede ser cruel con los músicos. Fue difícil para todos cuando tuvo que dejar de tocar. Lo tomó con mucha gracia. Aunque siempre antepone las necesidades de la comunidad a las suyas propias».
David se encontró pensando en la hermana Margaret mientras él y Riley instalaban su equipo en la capilla esa tarde. El edificio era realmente hermoso, con arcos altísimos y vidrieras que proyectaban coloridos patrones sobre los bancos de madera. El piano estaba a un lado del altar, un instrumento antiguo pero bien mantenido que parecía tener décadas de historias que contar. La acústica aquí es increíble, dijo Riley, probando su equipo de sonido. Cada nota resonará perfectamente mientras trabajaban. David notó que la hermana Margaret entraba en la capilla. Se movía silenciosamente con un jarrón de flores frescas que colocó cerca del altar, pero en lugar de irse de inmediato, se detuvo cerca del piano, con la mano apoyada brevemente sobre su superficie pulida. El gesto fue tan suave, tan lleno de anhelo, que David sintió que se le encogía el corazón. Debió haber sentido su mirada, porque levantó la vista y captó su mirada por un instante. Su expresión serena se desvaneció, y él vio algo crudo y doloroso allí. Entonces, ella sonrió cortésmente y continuó con su trabajo. «Hermana Margaret», él gritó impulsivamente, «¿puedo preguntarle algo?». Se acercó con cautela. Por supuesto, la Madre Superiora mencionó que solía tocar el piano. ¿Cómo era eso? Sus manos, que habían estado entrelazadas frente a ella, comenzaron a moverse ligeramente como si recordaran algo. Era como respirar, dijo suavemente durante tantos años. Era solo parte de. ¿Quién era yo cada mañana, cada noche la música estaba ahí y la extrañas? La pregunta pareció sorprenderla. Bajó la mirada hacia sus manos, estudiándolas como si las viera por primera vez. Intento no pensar demasiado en ello. Lo hecho está. No tiene sentido detenerse en lo que no podemos cambiar. Pero David podía ver que estaba pensando en ello. Sus ojos se habían desviado hacia el piano y sus dedos se movían en pequeños patrones casi imperceptibles. Él había visto esto antes en músicos que se vieron obligados a dejar de tocar. La memoria muscular nunca desapareció del todo. ¿Te importaría si te pregunto qué pieza solías tocar? El rostro de la hermana Margaret se iluminó por primera vez desde que empezaron a hablar. Oh, todo, sean los himnos, por supuesto, pero también piezas clásicas. Chopin siempre fue mi favorito. Hay algo en su música que habla directamente al alma. El vals del minuto sí, la palabra salió con tanto entusiasmo que inmediatamente pareció avergonzada. Es decir, sí, solía tocar ese a menudo. Era uno de mis favoritos. David lo veía. Mientras se balanceaba inconscientemente, como si escuchara música que solo ella podía percibir. Todo su cuerpo parecía cobrar vida cuando hablaba de tocar, como si hablar de música despertara algo que había estado dormido dentro de su hermana. Margaret dijo suavemente, «Sé que esto puede ser presuntuoso y lo entiendo. Si dices que no, ¿pero considerarías tocar algo para el documental? Solo una pieza sencilla, nada estresante. Creo que aportaría mucho para comprender la herencia musical de este lugar». La E que cruzó por su rostro fue rápidamente reemplazada por la incertidumbre. «Oh, no podría». La Madre Superiora ha sido muy clara al decir que es mejor que no toque más. Mis manos no son confiables. No quisiera avergonzarme ni a mí misma ni a la comunidad, pero seguro que solo por un momento, nada formal, nada que te presione. Hermana Margaret miró alrededor de la capilla vacía y luego volvió al piano. Podía ver la guerra que se libraba en su interior. El deseo desesperado de tocar esas teclas, luchando de nuevo contra años de que le dijeran que ya no era capaz. «Aprecio la idea», dijo finalmente, «pero creo que es mejor. Así las hermanas menores necesitan tener su oportunidad de brillar. Mi tiempo ha pasado». Pero incluso mientras decía esas palabras, David pudo ver que no las creía. Y mientras se alejaba, notó algo que confirmó sus sospechas. Sus pasos, que le habían parecido normales cuando la conoció, ahora tenían un ritmo definido. No cualquier ritmo, sino específicamente el ritmo de los pequeños waltz de Chopin. Todavía era músico, cada fibra de su ser proclamaba, y de alguna manera,
David estaba decidido a ayudarla a recordar que la filmación de la noche había ido bien, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se estaba perdiendo algo importante. El coro había cantado maravillosamente y la hermana Catherine había logrado interpretar los himnos sin errores importantes. Pero había algo vacío en todo aquello, como ver una hermosa pintura que, de alguna manera, había perdido sus colores. Mientras recogía su equipo, David seguía pensando en su conversación con la hermana Margaret ese mismo día, en cómo se le iluminaron los ojos al hablar de Chopin, en el balanceo inconsciente de su cuerpo, en el ritmo de sus pasos, en todo lo que ella gritaba, músico, pero estaba convencida de que ya no podía tocar. Creo que tenemos buenas imágenes, dijo Riley mientras enrollaba los últimos cables. La acústica aquí es realmente increíble. Sí, respondió David distraídamente, todavía mirando el piano. Escucha, ¿por qué no vuelves al hotel? Quiero quedarme aquí un rato más. Quizás tome algunas fotos de la capilla con la luz del atardecer. Riley arqueó una ceja. ¿Seguro que ya tenemos bastante material adicional? Sé que tengo un presentimiento sobre este lugar. Algo especial podría pasar después de que Riley se fuera. David se sentó solo en la capilla mientras la última luz del día se filtraba a través de las vidrieras. El convento se estaba acomodando a su ritmo vespertino. Podía oír los suaves sonidos de las hermanas moviéndose por las puertas de los pasillos, cerrando silenciosamente el suave murmullo de las oraciones vespertinas que comenzaban en habitaciones distantes. Había instalado una cámara en un trípode apuntando al piano por si acaso era una toma remota, pero 20 años de documentales le habían enseñado que los momentos más impactantes a menudo llegaban cuando la gente pensaba que nadie estaba observando. La capilla se oscurecía al ponerse el sol. David estaba empezando a pensar que debería volver al hotel cuando oyó pasos suaves en el pasillo. Pasos vacilantes que parecieron detenerse frente a la puerta de la capilla. David se movió rápidamente a un banco cerca del fondo de la capilla, haciéndose lo más invisible posible. La pesada puerta de madera se abrió con un crujido y la hermana Margaret entró. Miró a su alrededor con cuidado, como si estuviera segura de estar realmente sola. Cerró la puerta tras ella sin apenas hacer ruido. Durante un largo instante, se quedó allí de pie, bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Luego, casi como si una fuerza invisible la arrastrara, comenzó a caminar hacia el piano. David contuvo la respiración. Su cámara estaba grabando, pero no se atrevió a ajustarla. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, lo sabía. Era sagrado de una manera que no tenía nada que ver con el edificio en el que se encontraban. La hermana Margaret llegó al banco del piano y se quedó de pie junto a él durante lo que pareció una eternidad. Tenía las manos fuertemente entrelazadas frente a ella y David pudo verlas temblar ligeramente. Estaba librando una batalla interna, dividida entre el deseo y el deber, entre la atracción de la música y la voz en su cabeza que le decía que ya no era lo suficientemente buena. Finalmente, se sentó en el banco. El movimiento era lento y cuidadoso, como si alguien manipulara algo preciado y frágil. Colocó las manos en su regazo y miró fijamente las teclas frente a ella. Solo una vez, se susurró a sí misma, tan silenciosamente que David casi no la oyó, solo para ver si me acuerdo. Sus manos se alzaron hacia las teclas y luego se detuvieron. Las retiró, negando con la cabeza. No, no puedo. ¿Y si alguien me oye? ¿Y si hago el ridículo? Pero el piano parecía llamarla en la quietud de la capilla. David casi podía sentir la paciente presencia del instrumento esperando su toque después de tantos meses de silencio. La hermana Margaret intentó levantarse para alejarse, pero no pudo. En cambio, colocó las manos sobre las teclas sin presionarlas, solo sintiendo su forma familiar bajo sus dedos. Te conocía tan bien, le dijo al piano con la voz cargada de emoción. Cada tecla, cada sonido que pudieras hacer, éramos compañeros, ¿no es así? Y yo haciendo música juntas. Sus dedos comenzaron a moverse ligeramente, no lo suficiente como para producir sonido, pero trazando los patrones de melodías que recordaba.
David observaba fascinado cómo décadas de memoria muscular comenzaban a despertar el vals minucioso. Ella murmuró: «Debo haberte tocado 1000 veces. ¿Recuerdas cómo solíamos hacer resonar la capilla con esa música, como si el piano la hubiera?». Le respondió la hermana Margaret. De repente, presionó una sola tecla. La nota resonó clara y pura en la silenciosa capilla, suspendida en el aire, como una pregunta esperando respuesta. El sonido pareció liberar algo dentro de ella antes de que pudiera detenerse. Su mano derecha comenzó a tocar la melodía inicial de Minute Waltz de Chopin. Lenta al principio, tentativa, como si pidiera permiso a sus propios dedos. La melodía era simple, solo unas pocas notas, pero eran perfectas. Cada una sonaba con una claridad y precisión que denotaban décadas de práctica y talento natural. A medida que las notas llenaban la capilla, la postura de la hermana Margaret comenzó a cambiar. Enderezó la espalda, relajó los hombros y una expresión de asombro se extendió por su rostro. «Oh», dijo, «Breat o mis manos. Recuerdan». Animada por este pequeño éxito, añadió la sensibilidad de su mano izquierda a las notas graves que fundamentaban la melodía. La música empezó a cobrar vida, pasando de una pregunta tentativa a una afirmación segura. David observó con asombro cómo la transformación continuaba con cada compás. La hermana Margaret pareció desprenderse de años de duda y resignación. Sus manos, que momentos antes habían parecido frágiles e inseguras, ahora se movían con la gracia y precisión de un maestro de la música. En el momento en que el vals empezó a acelerarse como pretendía el corte, los dedos de la hermana Margaret danzaron sobre las teclas con creciente confianza, navegando por los complejos pasajes como si los hubiera tocado ayer en lugar de meses atrás. La música llenó cada rincón de la capilla, rica, plena y absolutamente hermosa. Pero más que la perfección técnica, lo que más impactó a David fue la alegría que irradiaba la hermana Margaret. Su rostro se transformó. Años de tristeza y frustración se desvanecieron a medida que la música emanaba de ella. No era solo una anciana tocando el piano, era una artista que se reencontraba con su gran amor, Dot, mientras la pieza se acercaba a su clímax. La interpretación de Margaret se volvió más audaz, más expresiva. Ya no solo tocaba las notas correctas, sino que contaba una historia, pintando imágenes con sonido, compartiendo emociones que las palabras jamás podrían capturar. Las notas finales del minuto que sonó un vals en la capilla, y la hermana Margaret permaneció sentada en un silencio atónito. Sus manos aún se posaban sobre las teclas. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía con la sonrisa más radiante que David jamás había visto. «Todavía puedo tocar», se susurró a sí misma. «Después de todo este tiempo, todas estas dudas, todavía puedo tocar». Pero en lugar de detenerse, se lanzó al Jesús de Bach, la alegría del deseo humano. Sus dedos encontraron los patrones familiares con facilidad. La música era diferente a la de Chopin, más meditativa, más espiritual, pero no menos hermosa. David se dio cuenta de que él también estaba llorando. En 20 años de documentar a los músicos, nunca había presenciado algo así. Esto no era solo una actuación, era una resurrección, un redescubrimiento de un don que nunca se había perdido del todo. La hermana Margaret continuó tocando, pasando de Bach a Mozart, a piezas de David. No reconoció la capilla, parecía cobrar vida a su alrededor. La música resonaba en los muros de piedra, danzaba entre las vigas y parecía hacer que las vidrieras brillaran con su propia luz interior. Esto era lo que faltaba en la filmación de esa noche. Este era el alma de la música, la razón por la que importaba, porque tenía el poder de cambiar vidas y tocar corazones a través de siglos y culturas. La hermana Margaret ya no era una anciana con artritis, era la música misma con forma humana. Las manos de Margaret continuaron moviéndose sobre las teclas con una confianza que pareció sorprenderla incluso a ella después de terminar la pieza. Se detuvo un momento, flexionando los dedos y mirándolos con asombro.
Era como si los estuviera viendo claramente por primera vez en meses. ¿Cómo es posible?, se susurró a sí misma esta mañana. Apenas podía sostener mi libro de oraciones. Y ahora comenzó a tocar de nuevo, esta vez eligiendo una pieza que siempre había estado cerca de su corazón. Era un himno simple, «Qué grande eres», pero lo tocó con tanta profundidad y sentimiento que sonó como si estuviera naciendo. Por primera vez, cada nota tenía peso y significado, contando la historia de una fe que la había sostenido durante décadas de servicio desde su posición en el último banco. David observó esta transformación con creciente asombro. Había filmado a cientos de músicos a lo largo de los años, desde principiantes nerviosos hasta maestros de renombre mundial, pero nunca había visto nada parecido. La hermana Margaret no solo tocaba música, sino que vertía toda su alma en cada nota. Paz. Pasó a la segunda estrofa del himno. La puerta de la capilla se abrió. Hermana Catherine, la joven hermana que había estado teniendo dificultades con su práctica de piano, entró sigilosamente. Probablemente había venido para las oraciones de la tarde, pero al oír la música se quedó paralizada en la puerta. Se quedó boquiabierta, sorprendida. Nunca había oído tocar a la hermana Margaret. Solo había oído historias de las hermanas mayores sobre lo hermosa que solía ser su música, pero esto no era solo hermoso, era extraordinario. La hermana Catherine intentó retirarse en silencio, sin querer interrumpir lo que claramente era un momento privado, pero su pie tocó el borde de la pesada puerta. Hizo un suave raspado y las manos de la hermana Margaret se detuvieron a media frase. El silencio que siguió fue ensordecedor. La hermana Margaret se giró lentamente en el banco del piano. Su rostro era una mezcla de vergüenza y miedo al ver a la hermana Catherine allí de pie. Sus mejillas se sonrojaron. «Lo siento», dijo la hermana Margaret rápidamente. «Sé que no debería. Solo estaba. No pude evitarlo», pero la hermana Catherine no la miraba con desaprobación. En cambio, las lágrimas corrían por el rostro de la joven. «Hermana Margaret», dijo con voz llena de asombro, «eso fue lo más hermoso que he oído en mi vida». «¿Cómo hiciste eso?» «Esta mañana dijiste que tus manos ya no funcionaban bien». La hermana Margaret volvió a mirarse las manos. La confusión se dibujó en su rostro. «Yo tampoco lo entiendo cuando me observan, cuando hay presión para actuar. Mis dedos simplemente no cooperan. Pero justo ahora, solas en el silencio, era como si lo recordaran todo por sí mismas». La conversación fue interrumpida por más pasos en el pasillo. La noticia de la música inesperada había comenzado a extenderse y otras hermanas se dirigían silenciosamente a la capilla. Se reunieron cerca de la puerta, sin querer interrumpir, pero sin poder resistir la atracción de los hermosos sonidos que habían escuchado. David se dio cuenta de que esto se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que había anticipado. Lo que había comenzado como un momento privado se estaba convirtiendo en un evento comunitario. Silenciosamente, ajustó el ángulo de su cámara para capturar más de la sala. La Madre Superiora apareció en la puerta del centro comercial. Su expresión, ilegible cuando vio a la hermana Margaret al piano, su rostro reflejó una serie de emociones: sorpresa, preocupación y luego algo que parecía alivio. «Hermana Margaret», dijo entrando suavemente en la capilla, «oímos música». «Hermosa música, lo siento, Madre Superiora». La hermana Margaret comenzó a levantarse del piano. «Sé que dijiste que no debía tocar más. Solo estaba haciendo un punto». «Siéntate», dijo la Madre Superiora, pero su voz era amable en lugar de severa. «Por favor, toca otra cosa». La hermana Margaret parecía insegura. «¿Pero qué pasa si mis manos vuelven a fallar? ¿Y si avergüenzo?» «Todos, entonces nos ocuparemos de eso si sucede», respondió la Madre Superiora. «Ahora mismo quiero escuchar la música que ha estado ausente de nuestra comunidad durante tanto tiempo». Animada por las amables palabras, la hermana Margaret volvió al piano y eligió una pieza que siempre había sido una de sus favoritas durante las reuniones comunitarias.
La mañana se rompió cuando sus dedos encontraron las teclas. La melodía familiar llenó la capilla una vez más, pero algo interesante sucedió mientras tocaba. David notó que sus manos, se había estado moviendo impecablemente cuando creía estar sola. Comenzó a mostrar pequeñas señales de tensión al darse cuenta de su público. Un ligero temblor se apoderó de su mano izquierda, y en lugar de detenerse, se saltó una nota en la sección central. La hermana Margaret respiró hondo y siguió tocando. El error pareció recordarle algo importante. Cerró los ojos, ignorando las miradas y concentrándose por completo en la música. Inmediatamente, el temblor desapareció. Sus manos se estabilizaron y la música fluyó de ella con renovada fuerza y belleza. Fue como si cerrar los ojos la hubiera transportado de vuelta a ese espacio privado donde sus dedos recordaban su entrenamiento. David se encontró pensando en otros músicos con los que había trabajado que lidiaban con la ansiedad escénica. Recordó a una violinista que tocaba perfectamente en los ensayos, pero se desmoronaba en el escenario, y a una cantante cuya voz se quebraba cada vez que se sentía juzgada. Pero esto parecía diferente. El problema de la hermana Margaret no eran solo nervios, era algo más específico. Al terminar la canción, la Madre Superiora se acercó al banco del piano. Hermana Margaret, necesito preguntarte algo y quiero que estés completamente. Honestamente, cuando el Dr. Phillips te examinó las manos la primavera pasada, dijo que tenías artritis que dificultaba mucho tocar, pero lo que acabo de presenciar no coincide con ese diagnóstico. La cara de la hermana Margaret se arrugó ligeramente. Me he estado preguntando sobre eso también. Cuando estoy relajada, cuando no pienso en lo que la gente espera o si cometeré errores, mis manos se sienten casi normales, pero en el momento en que me siento observada o juzgada, empiezan a temblar y a acalambrarse. ¿Puedes jugar ahora mismo con todos nosotros observando? La Madre Superiora preguntó. La hermana Margaret colocó sus manos sobre la ojos y comenzó a intentar una escala sencilla. Casi inmediatamente, sus dedos comenzaron a tensarse. Las notas salieron desiguales y su mano derecha desarrolló un ligero temblor. Detente, madre, dijo la superiora suavemente. Ahora cierra los ojos e inténtalo de nuevo. La hermana Margaret cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Al retomar la escala, era suave y uniforme. Sus manos se movían con su gracia natural, completamente relajada y controlada. Abre los ojos, pero mira solo las teclas, instruyó la Madre Superiora. La hermana Margaret obedeció, enfocando la mirada hacia abajo. La interpretación se mantuvo firme y hermosa. Ahora mírame, dijo la Madre Superiora. En el momento en que la hermana Margaret levantó la vista para encontrarse con la mirada de la Madre Superiora, el temblor regresó. Sus dedos tropezaron con las teclas y apartó las manos con frustración. No es artritis, dijo David en voz baja. Desde su posición al fondo de la capilla, todos se giraron para mirarlo y se dio cuenta de que había hablado sin permiso. Disculpen la interrupción, pero ya he visto esto en músicos. Se llama donia focal, a veces conocida como donia de los músicos. La Madre Superiora pareció perpleja. ¿Qué es eso? David se levantó y se acercó. Su cámara seguía grabando. Es una condición neurológica que afecta el control motor fino, pero solo en situaciones específicas. Los músicos pueden desarrollarla cuando están bajo estrés o sienten presión de rendimiento. Las manos funcionan perfectamente cuando están relajadas, pero se tensan cuando la persona se siente observada o juzgada. La hermana Margaret lo miró fijamente. ¿Quieres decir que esto no es permanente? No voy a perder mi habilidad para tocar. Para nada. Dijo David. Nunca perdiste tu habilidad. Tu cerebro simplemente aprendió a asociar ser observado con el peligro, así que intenta protegerte haciendo que tus manos dejen de funcionar. Pero cuando te sientes seguro en privado, como hace unos minutos, tu habilidad natural se transmite perfectamente. El alivio que inundó el rostro de la hermana Margaret fue visible para todos en la sala.
Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría en lugar de tristeza. Durante todos estos meses, dijo en voz baja, pensé que estaba rota, pensé que mi don se había ido para siempre. Tu don nunca se había ido, dijo la Madre Superiora, colocando una mano suave sobre el hombro de la hermana Margaret. Simplemente no entendíamos qué estaba pasando. ¿Puedes perdonar a una anciana por tomar la decisión equivocada? La hermana Margaret extendió la mano y cubrió la de la Madre Superiora con la suya. No hay nada que perdonar. Estabas tratando de protegerme. No podías saberlo. David sintió. Una calidez se extendió por su pecho al observar este momento de reconciliación y comprensión. Esta era la razón por la que hacía documentales, no por la perfección técnica ni el reconocimiento artístico, sino por momentos como este, cuando la verdad emergía y vidas cambiaban. Hermana Margaret, dijo en voz baja, ¿estarías dispuesta a tocar una pieza más, algo que signifique mucho para ti? Miró a su alrededor, a los rostros de su comunidad, a estas mujeres que habían compartido su vida durante más de 4 décadas. Por primera vez en meses, no vio juicio en sus ojos, sino amor y anticipación. Sí, dijo, volviendo al piano, creo que me gustaría mucho. La hermana Margaret se sentó al piano, rodeada de su comunidad por primera vez en meses. El peso de comprender lo que realmente había estado sucediendo en sus manos se sintió liberador y abrumador a la vez. Miró a su alrededor, a los rostros de las hermanas con las que había vivido y rezado durante décadas, viendo solo amor y aliento en sus ojos. ¿Qué te gustaría escuchar?, preguntó en voz baja. Algo que te hable al corazón, respondió la Madre Superiora. Algo que te diga quién eres realmente. La hermana Margaret cerró los ojos y dejó que sus dedos encontraran las teclas. La pieza que emergió fue una que ella misma había compuesto años atrás. Una suave melodía que le había llegado durante un momento particularmente difícil en la historia del continente. Era una canción sobre la esperanza, sobre sobrevivir en la oscuridad, sobre encontrar la luz incluso en los momentos más difíciles. Mientras la música llenaba la capilla, David continuó filmando, pero también pensaba en lo que sucedería después. Había capturado algo extraordinario en cámara, algo que merecía ser compartido con el mundo, pero también sabía que la hermana Margaret y su comunidad valoraban su privacidad y una vida pacífica. La paz terminó con una suave nota persistente que pareció flotar en el aire mucho tiempo después de que las manos de la hermana Margaret soltaran las teclas. El silencio que siguió estuvo lleno de asombro y gratitud. Eso fue hermoso, susurró la hermana Catherine. Escribiste eso tú misma hace mucho tiempo. La hermana Margaret respondió, casi lo había olvidado. David se acercó al piano con cuidado. Hermana Margaret, espero. No le importa que pregunte, pero ¿estaría dispuesta a dejarme compartir lo que sucedió aquí esta noche? El mundo necesita. Mira esto. La gente necesita saber que nunca es tarde para redescubrir tus dones, hermana. Margaret parecía insegura. No sé nada de eso. Somos una comunidad tranquila. Realmente no buscamos atención. Entiendo. David dijo, pero piensa en todas las personas a quienes les han dicho que son demasiado mayores, que han perdido sus capacidades o que simplemente deberían aceptar sus limitaciones. Tu historia podría darles esperanza. La Madre Superiora dio un paso al frente. ¿Qué propones exactamente? Me gustaría compartir el video de la hermana Margaret tocando esta noche, no con fines comerciales, sino para inspirar a la gente, para mostrarles que a veces lo que creemos que son limitaciones permanentes son solo obstáculos temporales que se pueden superar con comprensión y apoyo. Las hermanas se miraron con claridad, inseguras de exponer su mundo privado al escrutinio externo. La hermana Margaret fue la más indecisa de todas. Tengo 73 años. Dijo, no busco fama ni reconocimiento, solo quiero servir a mi comunidad y vivir en silencio, y puedes seguir haciéndolo. David le aseguró que compartir tu historia no tiene por qué cambiar tu vida aquí,
solo significa que tu don podría llegar a personas mucho más allá de estos muros. Tras una larga discusión entre las hermanas, accedieron a que David compartiera el video, entendiendo que cualquier atención que generara sería manejado con cuidado y respeto. David subió el video 3 días después. Con un título simple, una monja de 73 años pensó que había perdido su don para siempre, y entonces sucedió esto. Incluyó una breve explicación de la historia de la hermana Margaret y la condición médica que se había malinterpretado. Durante tanto tiempo, la respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, el video tuvo miles de visitas al final del primer día y alcanzó el 1.000.000. Los comentarios de todo el mundo llovieron de personas que compartían sus propias historias de cómo les decían que eran demasiado mayores o estaban demasiado destrozadas para perseguir sus sueños. Mi abuela dejó de pintar cuando cumplió 80 años porque su familia decía que era demasiado mayor, escribió un espectador después de ver esto. Mañana le compraré pinceles nuevos. Soy una maestra jubilada que siempre quise aprender piano, pero pensé que era demasiado mayor para empezar. Este video me hizo inscribirme en clases. Compartió otro. La historia llamó la atención de los principales medios de comunicación y pronto Margaret se encontró recibiendo solicitudes de entrevistas de todo el mundo, la mayoría de las cuales rechazó cortésmente, prefiriendo mantener su vida tranquila en el convento. El impacto de su historia siguió creciendo. Músicos comenzaron a acercarse para ofrecerse a tocar con ella o a ayudar a crear conciencia sobre focal donia medical. Profesionales compartieron el video como ejemplo de cómo un diagnóstico erróneo podía robarle la pasión a las personas. Profesores de música lo usaron para mostrar a sus alumnos que la habilidad técnica era solo una parte de ser músico. El corazón y el alma eran igualmente importantes. Pero quizás la respuesta más significativa provino de otras personas mayores que habían renunciado a sus sueños. El convento comenzó a recibir cartas de todo el mundo de personas que se habían inspirado para retomar instrumentos que no habían tocado en años, para regresar a estudios de arte que habían abandonado y perseguir pasiones que creían perdidas para siempre. Hermana Margaret leía cada carta con atención, a menudo con lágrimas en los ojos. Nunca imaginó que su momento privado de redescubrimiento de su don pudiera tener un impacto tan profundo en los demás. Siento que necesito hacer algo más. Le dijo a la Madre Superiora una noche. Todas estas personas se están acercando para compartir sus historias. No puedo volver a como eran las cosas. La Madre Superiora había estado pensando lo mismo. ¿Qué tenías en mente? Me gustaría empezar a dar conciertos, no grandes presentaciones, sino reuniones sencillas donde la gente pueda venir a escuchar música y tal vez inspirarse para cultivar sus propios dones. Podríamos usar el dinero recaudado para ayudar a financiar la educación musical para niños que no pueden pagar clases. La idea se convirtió en algo hermoso. El convento comenzó a ofrecer conciertos mensuales en su capilla con la hermana Margaret como artista principal. La gente viajaba desde cientos de kilómetros para asistir a estas reuniones íntimas donde el enfoque no era la perfección técnica, sino la alegría y el poder sanador de la música. David regresó varias veces para documentar estos conciertos y creó una película de seguimiento sobre la comunidad que había crecido en torno a la historia de la hermana Margaret. Observó con asombro cómo la silenciosa monja, que creía que su vida musical había terminado, se convertía en un faro de esperanza para personas de todo el mundo. Los conciertos eran diferentes a cualquier otro evento musical. La hermana Margaret tocaba piezas clásicas, himnos y composiciones propias, pero también invitaba al público a compartir sus propias historias. Redescubriendo pasiones perdidas. La capilla se llenaba de lágrimas y risas mientras la gente conectaba a través de sus experiencias compartidas de superación de obstáculos y de negarse a renunciar a sus sueños. Una noche particularmente memorable, un hombre de 90 años trajo su violín y tocó junto a la hermana Margaret. Había dejado de tocar 60 años antes tras una lesión en la mano, pero su historia lo había inspirado a volver a intentarlo. La música que hacían juntos era imperfecta, pero profundamente conmovedora,
demostrando que la perfección técnica era mucho menos importante que la G.